Bendiga al estudiar su palabra. Qué gozo es poder estar acá en la casa del Señor. Amén. Amén. Qué gozo es poder disfrutar de su compañía. José es, ¿verdad? Sí. Su nombre. Excelente. Yo cuando escucho a José cantar, digo, ¿de dónde saca tanto aire, verdad? Qué bárbaro. Así que, extraordinario talento. Gloria a Dios por eso. Oremos. Querido Dios y Padre, te damos gracias en esta hora nuevamente por tu amor y por tu misericordia. Señor, hasta aquí nos has acompañado, Señor. Hoy hemos disfrutado de tu compañía, de tu bendición. Permite que en esta hora, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu también se mantenga con nosotros. Permite que nuestros corazones sean abiertos antes de abrir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Amén. Muy feliz tarde para todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales, a través de Zoom, a través de la plataforma de Facebook. ¿Es así, verdad? Así que le vamos a pedir a toda esta gente que también nos está acompañando desde la casa, que también puedan compartir la transmisión. Es importante que usted pueda compartir esta transmisión, lo que usted va a escuchar, lo que Dios tiene para usted, porque yo estoy convencido de que Dios tiene un plan y un propósito cuando nos pone frente a un aparato tecnológico, para que también nosotros podamos compartir las buenas nuevas. Mi nombre es Hugo Olivas. Ya en alguna oportunidad he estado por acá, ya hace algunos años atrás. Qué gusto es poder nuevamente estar por acá. Obviamente ya posiblemente algunos ya por mi tono de voz me reconocen, ¿verdad? Soy del país de donde se dice pura vida. Soy un tico, soy de Costa Rica, ¿verdad? Así que ya posiblemente algunos de ustedes digan, ya por el tono ya lo sacamos. Así que soy del país donde se come gallo pinto. Y si alguien no sabe qué es el gallo pinto, ahora me dice, porque el gallo pinto es tan tradicional en Costa Rica como el mangú, ¿verdad? Para usted. Dije mangú hasta que reaccionaron algunas. Así que para que ustedes vean más o menos cuál es nuestro nivel en cuanto al tema de cultura culinaria, ¿verdad? Entonces, de profesión soy psicólogo. En alguna oportunidad mi esposa y mis hijos vinieron, hoy no pudieron acompañarnos, pero reciban también un saludo de parte de ellos. Hoy pues disfrutamos al principio, cuando estábamos conversando antes de iniciar la segunda programación, un hermano de ustedes me preguntaba, oye, pero ese pura vida, ¿de dónde salió? Déjenme explicarles un poquito acerca del pura vida. ¿Y por qué en Costa Rica se usa el pura vida? Por eso se conoce como el país del pura vida. Cuando usted habla con un costarricense, hasta aquí me voy a acercar, ¿verdad? Para mantener siempre la distancia. Cuando usted habla con un costarricense y usted le dice, hey, ¿cómo está? Pura vida. Y entonces cuando usted sale del trabajo y le pregunta a alguien, ¿cómo le fue? Pura vida. Cuando usted hace un examen, ¿verdad? Un test, y entonces le dan el resultado, ¿cómo le fue? Pura vida. Todo lo que usted quiere decir, ¿cómo está la comida? Pura vida. Esa comida está pura vida. Entonces, todo se resume en pura vida. Pura vida es cuando usted tiene un estado de ánimo bonito, ¿verdad? Pero el costarricense muchas veces, a pesar de que las cosas a veces no caminan bien, entonces quizás en ese momento, ¿verdad? La novia le dijo al novio, mi amor, ¿saben qué? Yo te quiero mucho, pero estoy confundida. Entonces démonos un tiempo, démonos unos 3 años de tiempo, y si nos hacemos falta, pues por ahí nos buscamos. Pero mi amor, le dice la novia al novio, no me llame, yo lo llamo. Eso significa que nunca lo va a llamar. Usted se topa a esa persona por ahí y le pregunta, hey, ¿cómo se siente? Y él va a decir, no, pura vida. A pesar de que la cosa no va bien, ¿verdad? Pero él dice, pura vida. Entonces es una expresión muy utilizada, por eso los costarricenses nos llaman el país del pura vida. Así que espero que hoy de verdad estén pura vida, ¿ok? Pura vida, pura vida. Bien, vamos hoy a estudiar una de las historias fascinantes que encontramos en la palabra del Señor. Pero antes de eso, déjenme por favor hacerles un pequeño contexto de lo que está aquí ocurriendo, ¿ok? Aquí tengo algunas notas, pero también me gusta grabar los temas porque por ahí me gusta compartirlos. Así que por aquí los estoy también grabando y se los voy a facilitar. En el contexto que nos encontramos, cuando estudiamos el libro de Éxodo, el capítulo 14, voy a invitarles a que busquen su Biblia, Éxodo, el capítulo 14, ¿ok?
En ese contexto, después de haber pasado las plagas de Egipto y después de que Dios, con mano poderosa, comienza a liberar al pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud durante tanto tiempo allá en Egipto. Ahí es donde se da específicamente esta historia. Y yo quiero invitarle para que usted también, al leer esa historia, usted pueda involucrarse en esa historia. Usted pueda decir, ¿qué pasaría si yo hubiese estado en este contexto, hubiese estado en ese momento histórico que nos habla la palabra del Señor? Éxodo, el capítulo 14, con ese contexto claro, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 14, versículo 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo. Yo quiero hacer un alto primero en el camino para decir, ¿quién fue el que habló a Moisés? Jehová, el Dios Todopoderoso. Quiere decir que esta conversación inicia con la iniciativa de Dios. Fue Dios el que se dirige a Moisés. Fue Dios el que le dijo a Moisés. Y yo quisiera que usted también pensara en qué tipo de relación tenía Moisés con Dios, para que ellos pudieran hablar de esta manera. Qué hermosa relación pudo haber tenido pues Moisés con el Dios Todopoderoso, de poder conversar con él. Qué hermosa, ¿no? Qué hermosa es lo que le revela la palabra del Señor. Pero también nos revela que Dios fue el que tomó la iniciativa. Y Jehová habló con Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pil-Gihirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque el faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto. Él nos los ha entregado. Yo quiero invitarles para que ustedes, y pedirles por favor a los amigos del audio, del video también, que me ayuden a compartir esta imagen que está por acá. Ya la van a ver ahorita. Vamos a ver si la pueden ver con claridad. Porque aquí hay unos detalles muy importantes que tenemos que conocer. El contexto de todo lo que está ocurriendo acá. Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel comienza a avanzar en el desierto, ellos comienzan a salir. Ven ustedes acá donde hay un pequeño camino, ¿verdad? Ese camino que está ahí, por ese camino era donde se estaba desplazando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía marchando porque Dios les había dado la indicación hacia dónde tenían que ir. Si ustedes ven allá a la parte de arriba, donde hay dos puntos de color negro, no sé si lo ven allá, dos líneas, allá donde dice Monte Sinaí, Monte Oret, era donde Dios les iba a entregar a ellos las tablas de la alianza, los 10 mandamientos. Era donde la presencia de Dios, donde su presencia se iba a manifestar al pueblo de Israel. Y qué interesante, porque para poder hacerlo, ellos tenían que atravesar prácticamente ese mar. ¿Cómo llegar hasta allá? ¿Cómo poder atravesar todo esto para poder llegar hacia aquel lugar de adoración? Y cuando comenzamos a leer este texto de Éxodo, el capítulo 14, dice que Dios le dijo que dieran la vuelta y que fueran a acampar en aquel lugar que se llama Pi-Hariot. En el idioma hebreo, este tema o este nombre, Pi-Hariot, significa la puerta de la libertad. Vea qué interesante, porque Dios le está llevando a un pueblo y le está diciendo: hoy los voy a llevar a la puerta de la libertad. Porque la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque Dios quiere que su pueblo sea libre. Porque Dios quiere que sus hijos sean libres. Porque Dios quiere que nosotros, que usted y yo no seamos esclavos. Podemos hablar esclavos quizás de algún vicio, de alguna adicción, del tabaco, del alcohol, quizás esclavos del trabajo, quizás esclavos incluso del estudio, quizás esclavos del deporte. Póngale usted el nombre, pero hay muchas cosas que quieren robarnos nuestra libertad.
Y hoy Dios, en este camino, en esta peregrinación que usted y yo, en la que usted y yo nos encontramos, Dios quiere llevarnos a la puerta de la libertad. Y Dios comenzó a darle indicación a Moisés: llévalos ahí. En ese lugar que está en círculo, era donde ellos tenían que acampar. Por supuesto que cuando ustedes vuelven a ver, es un lugar que no tiene salida. Dios le dice que acampe en medio de Migdol y Baal Zephón. Qué interesante, porque ese lugar, Migdol, era un lugar donde era un lugar alto, un lugar de adoración pagana, un lugar donde se ofrecían dioses, sacrificios a los dioses paganos, a los egipcios. De hecho, ahí este nombre de Baal Zephón era el nombre del dios más antiguo de los egipcios. Eso quiere decir que ese lugar que era ahí era un lugar pagano. Por eso cuando el faraón vio que el pueblo de Dios estaba marchando hasta ahí, él dijo: nuestros dioses, el dios Baal Zephón, nos los está entregando en nuestras manos. El desierto los ha atrapado, no tienen hacia dónde ir. Y dice la palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes 3 ideas principales en este mensaje. Y yo quiero pedirles, por favor, si usted está ahí por la transmisión en Zoom, que busque un lapicero, tome una hoja y apunte esto, que eso va a ser importantísimo en su vida espiritual. Y si usted también, hoy que no trae aquí con qué apuntar, va a tener que volver a repasar nuevamente a través ahí del Facebook donde está el mensaje, va a volver a tener que revisarlo para que usted apunte estos 3 puntos. La palabra del Señor dice que cuando los israelitas que estaban allí acampando, dice que comenzaron a ver que se estaba cumpliendo lo que Dios estaba diciendo y que Dios iba a endurecer el corazón del faraón, y que el faraón dice: ahora sí, los vamos a atacar. De hecho, dice la palabra del Señor, cuando se comienza a leer el texto, el capítulo 14, versículo 9, dice que el faraón los comenzó a seguir ¿con qué? Con toda su caballería, con carros del faraón, con gente de a caballo, con todo su ejército. Imagínense ustedes, todo el ejército de Egipto venía nuevamente detrás del pueblo de Dios. Y es en ese contexto, en esa situación, en esa condición, cuando dice la palabra del Señor, versículo 10, que cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron la amenaza. En ese contexto, cuando estaban ahí atrapados, cuando no había salida, los hijos de Israel levantaron sus ojos y se dieron cuenta que no tenían por dónde escapar, que al parecer estaban en las manos del faraón. Y es aquí donde comenzamos nosotros, ahora sí, a apuntar lo primero que queremos hablar en esta mañana. Número uno, y lo vamos a leer con el versículo 14. Perdón, capítulo 14, versículo 13. Versículo 11, perdón. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Y con ese texto yo quiero darle a usted mi primera recomendación. Número 1, si usted quiere ser un cristiano que confíe en la palabra de Dios, salga del ciclo vicioso de la queja. ¿Cómo nos cuesta? Aquel pueblo se estaba quejando delante de Moisés y le decía: pero Moisés, ¿no te dijimos que era mejor estar allá en el desierto? Que era mejor estar allá donde estábamos sirviendo como esclavos, estábamos mejor. Allá teníamos nuestra condición. Aquí si morimos, no tienen ni siquiera dónde enterrarnos. Allá teníamos algo. Allá estaban nuestras ollecarnes, allá estaba nuestra comida. Y usted nos trajo aquí para que muramos. Qué triste, porque hay personas que esto del ciclo vicioso de la queja han hecho un estilo de vida. Y se quejan por todo. Se quejan por su trabajo, porque tienen mucho trabajo,
porque tienen 2 trabajos, porque tienen una larga jornada laboral. Pero cuando no tienen trabajo, se quejan porque no tienen trabajo. Se quejan por las condiciones. Se quejan por el clima, que está caliente, que está frío. Además, las personas que se quejan constantemente son personas muy honradas. Si encuentran un trabajo, rapidito lo devuelven. Porque no les gusta trabajar. Se pasan quejando por todo. Y esto trasciende a todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida se nota una persona que se pasa quejando. Hablemos de una relación de pareja. Una esposa que se queja constantemente con su esposo y apenas que lo ve comienza a quejarse y a quejarse y a quejarse. Un esposo que constantemente se está quejando de su esposa, que si lo hacía así, que mamá lo hacía diferente. Sí, decía la mujer. Si su mamá lo hacía diferente, entonces que venga y se lo haga su mamá. Y comienza el pleito, ¿no? La queja constante en una relación de pareja, con los hijos, en la crianza de los hijos. Hay madres y padres de familia que se pasan quejando constantemente de sus hijos. De sus hijos, de las actitudes de sus hijos, y se quejan y se quejan. Hay hijos que se pasan quejando constantemente de sus papás. Y eso hace que el ambiente familiar se torne tenso. Porque hay queja constante. Es más, si revisamos nuestra vida cristiana, muchas veces nuestra vida cristiana se resume en la queja. Y pasamos quejándonos con Dios. ¿Por qué, Señor, yo estoy pasando esto? Señor, ¿por qué a mí me está ocurriendo? Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Y pasamos quejándonos con Dios constantemente. Y olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros en algún momento en el pasado. Olvidamos su misericordia, su gracia, su amor y seguimos quejándonos. Una persona que es así, quejumbrosa, que se pasa quejando, se le imposibilita agradecer. No es agradecida, porque se enfoca tanto en la queja que se le olvida ser agradecida. Y aquí lo que pasa con el cerebro es que el cerebro se vuelve como impermeable, ¿verdad? Nuestro cerebro, el cerebro de una persona que se pasa quejando constantemente, se vuelve como impermeable. ¿Por qué? Porque lo bueno, lo agradable, lo que Dios le da, no se valora, ¿verdad? Entonces, como que no entra. Una persona que pasa aquí en la dinámica de la queja es una persona que no valora lo que tiene. Una cosa es agradecer lo que uno tiene y otra cosa es valorar lo que uno tiene. ¿Es usted una persona agradecida con Dios? ¿Es usted una persona que constantemente le agradece a Dios y ha hecho de la queja algo que no sea parte de su estilo de vida? ¿Es usted una persona que valora lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha puesto en su mano? Sus hijos, su pareja, su trabajo. ¿Es usted una persona que valora? Una persona que vive en la dinámica de la queja no valora lo que Dios le ha dado. Y sobre todo, una persona que se queja constantemente contagia. ¿O no? Cuando usted está en la fila, tal vez en algún servicio público, en algún momento, yo recuerdo que cuando uno hacía fila en mi país para pagar algún servicio público, uno estaba aquí haciendo fila, cuando de pronto el que estaba adelante, por el tiempo que tenían ahí de estar haciendo fila, comenzaba, ¿verdad? Ya desesperado, ya cuando usted volvía a ver, ya estaba quejándose, y lo peor de todo eso, era que en algún momento ya se estaba igual que la otra persona. Porque cuando tenemos personas en la casa, en el pueblo de Dios que se quejan constantemente, cuando se vuelve a ver, ya hay un grupo de personas que también están haciendo lo mismo. Aquel pueblo estaba quejándose, pero Moisés, usted es el responsable. Pero gloria a Dios, porque en el versículo 13 aparece ese hombre. Y este hombre que tiene un chip diferente a aquellos que se quejan. Moisés, la palabra del Señor dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová.
que Él hará hoy por vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estéis quietos. Gloria a Dios, porque aparece un hombre diferente, un hombre que trae esperanza, un hombre que le cree a Dios, un hombre que confía en lo que Dios le había dicho también ahí mismo en Éxodo, el capítulo 3, donde le decía que le iban a dar una tierra donde la leche y la miel iba a fluir. Un hombre que había confiado en el Señor y lo había abandonado todo por Él. Ese es el tipo de persona que Dios necesita. Una persona que se queje menos y que confíe más en Dios. Y que confíe más en sus promesas. Mateo el capítulo 12, versículo 34 dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. Lo que hay ahí en el corazón es lo que sacamos. Punto número 2. Dijimos 1. Sálgase de ese ciclo vicioso de la queja. Enseñanza número 2 que podemos encontrar aquí en esa historia. Número 2. Prepárese para iniciar la marcha. El versículo 14, versículo 15, dice: entonces dijo Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué claman a mí? ¿Por qué siguen quejándose? ¿Por qué siguen ahí en esa zona de comodidad, en esa zona de confort? Dile a los hijos de Israel que se pongan de pie, que sean valientes, que marchen. Ya basta de estarnos quejando de que, Señor, ya tenemos 2 años con el COVID, 1 año y medio, y la cosa no parece que va a cambiar. No, quizás no va a cambiar, porque usted no puede cambiar lo que está allá afuera, pero sí puede cambiar lo que está aquí adentro. Pero usted no puede cambiar lo que está ahí, pero sí puede cambiar su manera de ver las cosas. Ni usted puede cambiar a sus hijos ni a su esposo. Eso es una obra que solo Dios y ellos podrán hacer. Pero usted sí puede verlos diferente y tratarlos diferente. Dile a mis hijos que se levanten, que marchen, que sean valientes, que entiendan que yo estoy con ellos. Y eso es sacarlos de esa actitud pasiva. Yo quiero decirle, mi querido amigo, mi querido hermano, que hoy nos está viendo, que aquí nos está acompañando. Quizás tal vez usted recibió una mala noticia médica y usted se encuentra así en esa condición y usted dice, ¿y ahora para dónde agarro? Quizás a usted ahorita lo están llamando y le están diciendo, mire, un familiar le acaba de pasar esto. Mire, aquí a ese amigo lo acaban de diagnosticar con esto. Mire, a usted le acaban de decir que esta semana quizás le van a recortar sus horas de trabajo. O su negocio donde usted está trabajando está a punto de colapsar. O que usted sea una persona emprendedora, que usted diga, es que mi negocio no está bien, y se siente así por esa enfermedad que quizás se está cargando durante mucho tiempo y se siente así. Dios le dice, hoy levántate y marcha. Hoy levántese y marche. Di a mi pueblo que recoja las estacas, que recoja el campamento y que marchen. Y Moisés les dijo, no tengan miedo, porque Dios está con nosotros. No tengan temor, porque Él es el que nos respalda. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios siempre respalda su palabra. A pesar de las situaciones complicadas de la vida. Cuento una historia que en alguna oportunidad había un rey, que este rey era fanático a las aves, pero había una específica que él siempre había querido tener. Este rey le gustaban los halcones, así que en algún momento uno de sus servidores se dio cuenta que a este rey le fascinaban, le encantaban los halcones, así que quiso sorprender al rey. Y entonces no solamente encontró un halcón, encontró 2 halcones. Se los llevó al rey y le dijo, oh su majestad, aquí te traigo estos 2 halcones. Sé que usted
le encantan, ama los halcones. Por eso hoy yo quise traértelos para que usted también los pueda disfrutar, para que los pueda contemplar, para que los pueda tener. Así que el rey, cuando recibió esos halcones, llamó a las personas que específicamente entrenan ese tipo de aves y les dijo: miren, yo necesito que ustedes me entrenen esos halcones. Yo quiero que esos halcones vuelen, que puedan volar, que puedan desplegar sus alas. Yo quiero verlos volar, pero yo quiero conservarlos. Así que aquellas personas que sabían de halcones se los llevaron para entrenarlos. Días después volvieron del rey y le dijeron: rey, te tenemos una buena noticia y te tenemos una mala noticia. El rey le dice: bueno, dame la buena noticia. Rey, su majestad, ya hicimos que un halcón vuele. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no podemos hacer que el otro vuele. El rey dijo: tráigame los dos halcones. Así que pusieron al primer halcón, el hombre se lo puso aquí en la mano, y al otro lado puso otro hombre que estaba en la misma posición. Le dio la indicación al halcón y el halcón desplegó sus alas y salió volando a los brazos o al brazo de aquel otro hombre. El rey se sorprendió a ver la maravilla de aquel animal y así dijo: ahora sí, quiero ver al otro. Pero rey, le dijimos que este no quiere volar, póngalo a hacer lo mismo. E intentaron y aquel halcón no quiso volar. El rey le dijo a la gente que estaba ahí cerca: yo necesito que este halcón vuele, yo quiero ver este halcón volar. Tienen que hacer algo para que este halcón vuele. Uno de los colaboradores del rey, un jardinero que estaba por ahí, escuchó lo que estaba pasando y entonces se acercó donde estaba el rey y le dice: señor, yo escuché que usted quiere que su halcón vuele. Yo puedo hacer lo posible para que ese halcón vuele, yo quiero intentarlo. El rey se le quedó mirando. Los que estaban ahí se comenzaron a reír. Un hombre que no conocía de aves, ¿qué iba a hacer volar a aquella otra que no quería volar? El rey le dijo: bueno, todo lo he intentado, ya no hay nada que perder. Así que le entregaron el halcón a aquel hombre. Aquel hombre llegó en algún momento y entonces después de un par de días volvió nuevamente donde estaba el rey con la noticia de que el halcón al fin había aprendido a volar. Todas las personas que estaban ahí, los que estaban entrenando las aves, se sorprendieron. ¿Cómo era posible que aquel hombre había hecho volar al halcón? Fue muy sencillo, explicó el hombre. Yo lo que hice nada más fue tomar al ave, la puse en este árbol que está acá, corté el árbol y a él la única alternativa que le tocaba era volar. Dios muchas veces utiliza situaciones para que usted y yo aprendamos a volar. Dios muchas veces permite que cosas como estas lleguen a nuestras vidas para que también nosotros aprendamos también a volar, a ser valientes, a ser firmes, a ser decididos. Dios siempre tiene un plan y un propósito en nuestras vidas. Todo lo que Él hace, lo hace con una intencionalidad. Y eso es parte de lo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Número 3, recuerde algo muy importante. Dios siempre cumple sus planes. Nuestro Dios siempre cumplirá sus planes. Dios fue el que llamó a Moisés. Dios fue el que le dijo a Moisés qué era lo que tenía que hacer. El versículo 16 dice que Dios le dijo a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Cuando usted ve esta imagen que está ahí, que tenemos ahí todavía, ¿saben ustedes cuál es la distancia del punto donde estaba el campamento al otro lado que tenía que llegar el pueblo de Dios? Aproximadamente estamos hablando de 3 millas. Estamos hablando de unos 5 kilómetros. 3 millas era lo que el pueblo de Dios tenía que atravesar. Estamos, para hacer una comparación, posiblemente, tal vez, si hablamos de Lincoln Tunnel, ¿verdad? Que tiene aproximadamente como 1,5 millas, por ahí. 1,5 millas, más o menos. Estamos hablando de que posiblemente el pueblo tenía que ir de este punto de New Jersey, allá a Manhattan,
y regresarse nuevamente. Esa era la distancia que el pueblo de Dios tenía que pasar. Y en ese momento, en ese camino, era donde Dios manifestó a través de Moisés. Moisés levantó su vara. Y dice la palabra del Señor que el viento comenzó a soplar y todos conocemos qué fue lo que ocurrió. El pueblo de Dios caminó en seco porque Dios estaba con ellos. Porque Dios no era que había tomado el control, porque Dios siempre tiene el control. Y muchas veces oramos y le pedimos, Señor, toma el control. No, Dios tiene el control. Y yo quiero que usted entienda, Dios tiene el control. Porque Dios siempre cumple sus planes. Y su plan era que su pueblo llegara a aquel punto para adorarle. Dios tiene un plan y un propósito para usted, querido amigo. Para usted, querida amiga que nos está acompañando, que quizás tal vez usted no sea miembro de nuestra iglesia. Dios tiene un propósito y un plan para usted y para su familia. Dios le está llamando. Dios a usted le ama. La palabra de Dios dice que Dios nos ama con amor eterno. Y gloria a Dios porque Él nos ama con amor eterno. En las notas bibliográficas, en la página 219 dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No tenemos nada que temer, porque Dios siempre ha respaldado nuestra historia. Hoy quizás en un contexto muy desesperanzador, donde tal vez usted ha tenido que perder algún miembro familiar por todo esto que se está dando. Nuestra inseguridad, el hecho de venir a la iglesia con un tapabocas, el hecho de distanciarnos de nuestros seres queridos, ha provocado una conmoción psicológica en las personas. Ha generado un trastorno en nuestra forma de procesar la información. Y es natural porque no estamos acostumbrados a estar sometidos a ese tipo de cosas. A ver tanta amenaza. A escuchar que en nuestros países de orígenes se dice que los hospitales están colapsados y usted se imagina que allá está su familia, su papá, su mamá, sus hermanas, sus tías, sus abuelas, sus abuelos. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ocurrir? Dios siempre cumple sus planes. Dios hoy nos está llamando. Dios hoy nos está mostrando que tenemos que levantarnos y comenzar a hacer la marcha. Dios hoy quiere que experimentemos su amor. Quiero terminar con esta historia. Un hombre, posiblemente tal vez un hombre de aquí de Patterson,